dice sean como niños, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta. ¿A qué se refiere? Sean como niños. Surgen muchas cosas, yo sé. Surgen muchos pensamientos cuando decimos seamos como niños. Pero la palabra nos muestra a nosotros que literalmente, nuestra vida cristiana se basa en un crecimiento. ¿Que comienza cómo? ¿O dónde comienza? En un nacimiento. ¿Cuál es la etapa más prematura de nuestra vida, de nuestra existencia? El nacimiento. Bueno, si queremos ser un poco más precisos, el momento de la concepción, de nuestra concepción, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos muestra que nuestra vida cristiana empieza en el momento en el que nacemos. Dice la palabra en Juan 3:3. El Señor dijo, porque el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3, versículo 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto del Señor lo dijo en una conversación que tuvo con el principal de una sinagoga, con Nicodemo. Ustedes recuerdan, este hombre que era un experto en la ley, se le acercó al Señor Jesús tratándole de preguntar y de entender lo que significaba el reino. Ellos tenían en su mente la trascendencia, pero él no comprendía muchas cosas, y el Señor le dice a un hombre experto en la doctrina. Él era un fariseo, él era un principal, y a él le dice el Señor Jesús, Nicodemo, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes heredar el reino. Y la respuesta de él en ese momento fue ingenua, porque él lo tomó literal. Dijo, ¿será, Señor, que debería yo nacer? Es decir, volver a entrar al vientre de mi madre para nacer. Y el Señor le explica en el versículo 5, no. Te digo que lo que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, los que estamos aquí, hemos experimentado un doble nacimiento. Amén. Y experimentaremos una sola muerte. Las personas que experimentan un solo nacimiento van a experimentar dos muertes. Tú y yo, al haber experimentado el nacimiento espiritual, el Señor nos ha prometido, si es que Él no viene antes por nosotros, una sola muerte. Una muerte física, pero no espiritual. Porque nosotros hemos nacido del Espíritu. Amén. Todos los que estamos aquí hemos nacido del Espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo va nuestra curva de crecimiento? Es lo que vale la pena pensar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, por lo menos en Primera de Pedro, que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y sigue relacionando la Biblia todo con un crecimiento, ¿no? Aquí el apóstol Pedro está diciendo, hablándole a una iglesia quizá todavía niña, prematura, les dice, deseen como niños la leche espiritual, para que puedan crecer. Si a nosotros no nos hubiesen dado leche materna, o de pronto, si nuestra mamá no dio buena lechecita, la leche de tarro, pues de pronto no hubiéramos logrado de pronto desarrollar ciertas actitudes físicas y hasta mentales, ¿no? Porque son fundamentales para nuestro desarrollo. Se dice, no solamente por los médicos, sino también por los psicólogos y demás, que en la edad temprana es donde se ponen los fundamentos más importantes en nuestro crecimiento. O sea, lo que usted haga en la edad temprana de sus hijos es lo que va a significar de ahí en adelante. No solamente en el alimento físico, sino también en su vida, en su carácter, los fundamentos que ellos tengan.
De ahí en adelante eso va a ser importante para que ellos puedan ver la vida con un criterio, con un carácter definido. Amén. Es importantísimo. Digamos que a veces nos olvidamos de lo importante que es esa edad, pero la Biblia sí nos enseña, es importante que nuestro alimento, el cual es la palabra, no sea adulterado, que sea ese alimento puro. Luego dice en Efesios, escrito por el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es decir, que el propósito en nuestra vida cristiana es llegar a la estatura, al crecimiento. O sea, nuestro crecimiento es hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Estamos hablando en términos espirituales. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar cómo estamos siendo nosotros. Ahora, esto parece un poco contradictorio con lo que el Señor está diciendo, ¿no? Porque la Biblia nos habla de que tengamos un crecimiento, pero Jesús dice que nos volvamos como niños. Que seamos maduros, que alcancemos esa estatura, ese nivel espiritual, pero luego el Señor dice, pero quiero que sean niños. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Cuál es la razón o digamos que la unidad de la palabra en cuanto a nuestro carácter? Bueno, el Señor dice en su palabra, 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo hace digamos que una aclaración sobre esto. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas que eran de niño. Luego dice él también en la palabra, seamos maduros en nuestra forma de pensar, pero niños en nuestra malicia. O sea, el Señor nos está llevando a nosotros a que alcancemos una madurez espiritual, para que a través de esa madurez espiritual experimentemos una fe como la de un niño, una malicia como la de un niño, un estado como de un niño. Amén. Ya se los quiero ir explicando. Lo primero que nosotros a veces pensamos en cuanto a la estatura y la madurez espiritual, ¿qué es? Muchas veces pensamos es el tiempo. ¿Tú cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano? No, yo ya llevo 4 años, 5 años, llevo 10 años en el evangelio, yo ya fui bautizado, 3 veces me bauticé. Hay personas que han tenido el privilegio y he escuchado de algunos que han ido a Tierra Santa y se han bautizado hasta en el Jordán. Y dicen, no, yo fui bautizado hasta en el Jordán. Otro nivel. 10, 12 años. No, yo conozco la palabra, yo me conozco la palabra en el hebreo, en el arameo, en el griego. Y uno empieza a decir, wow, esto suena a madurez espiritual, ¿cierto? Porque nosotros desafortunadamente pensamos que eso es lo que determina nuestro nivel, nuestro crecimiento espiritual. O el tiempo, ¿cierto? O nuestras prácticas, o peor, en el peor de los casos, como lo expone aquí el apóstol Pablo en ese contexto, los dones que hemos recibido de gracia por el Espíritu Santo. Que es aquí cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios capítulo 13. Él está hablando a una iglesia que creía ser madura porque ellos hablaban lenguas, porque profetizaban, porque hacían una cantidad de cosas y decían, oh, qué espirituales son los de la iglesia de Corinto, pensaban. Pero al final la iglesia de Corinto estaba discutiendo por asuntos muy triviales, por asuntos tontos, como ciertas fiestas, días,
ciertas cosas que no tenían fundamento, y el apóstol Pablo ahí es cuando dice, ahí cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas que eran de niño. Nuestra madurez espiritual no está basada en los dones que tenemos para el Señor, que hemos recibido. O sea, eso no es un signo o una señal de que ya somos maduros espiritualmente. ¿Amén? Usted puede operar varios dones, pero no necesariamente sea una persona madura. Yo puedo aquí estar predicando la palabra y operando el don de la enseñanza, y no necesariamente sea una persona madura, espiritualmente hablando. Porque yo soy infantil a veces. Mi esposa lo sabe. Madure. Pero es que no sabe que yo quiero heredar el reino de los cielos. También pensamos que la doctrina es, el conocimiento de la doctrina es una señal del crecimiento espiritual o de nuestra madurez. Aunque es importante, porque la palabra lo dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina o por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No significa que ese sea una señal de nuestra madurez espiritual. Amén. Es decir, sí es importante que nosotros tengamos el conocimiento, porque Pablo dice, para que no sean como los niños sacudidos. Al final, en este orden de ideas, un niño cree tanto cualquier cosa que le digan que puede ser sacudido por cualquier doctrina que le muestre. En nuestra edad, digamos que temprana de la iglesia, de Ágape, nosotros sufrimos mucho de esto. Se los digo de verdad, con vergüenza y con humildad al mismo tiempo, porque nosotros éramos apasionados por la adoración, por la alabanza, por cantar, por hacer tantas cosas para el Señor, pero de la palabra, nada. No teníamos conocimiento. No teníamos un estudio serio y profundo de la palabra. ¿Y qué provocaba esto? Pues que venían personas a la iglesia, a veces con buenas intenciones, otras no sabíamos, pero nos pegaban unas confundidas terribles. Habían personas que de repente decían, pastor, es que yo anoche tuve un sueño, y venía uno de los hermanos que lo bautizamos el sueñólogo, porque los discernía. Si hoy ese sueño dice así: las 7 espigas que se inclinan son las... Y todo le hallaba y todos éramos, uy, no. Y toda nuestra vida espiritual estaba fundamentada sobre esas experiencias. Una vez estábamos nosotros en un culto y entró una señora, me acuerdo tanto que me da hasta escalofrío de ese momento, donde ella se subió al altar y se quitó los pies no, mentiras, los zapatos, y empezó a caminar sobre el altar y empezó a profetizar y empezó a hablar una cantidad de cosas, y todos nosotros, amén, aleluya. Le dijo hasta unas palabras a mi esposa de profecía de las naciones, y uno, todo eso. Pero al poco tiempo, y por la gracia de Dios, la sana doctrina o la palabra empezó a limpiar nuestra fe, literal. Y para nosotros era tan difícil derribar todas esas estructuras que habíamos empezado a construir sin fundamento bíblico, que uno decía, pero Dios mío, entonces todo esto que vivimos, todo esto, ¿por qué? Porque la palabra del Señor lo dice ahí. Porque éramos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Porque no teníamos conocimiento. Y dice ahí, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error.
Yo por eso digo, no sé, muchas veces no sé qué intenciones, pero el abrir nuestra mente y nuestro corazón a ese tipo de enseñanzas, a veces herejías, que crearon gran confusión en la iglesia. Confusión. Una vez un profeta fue allá y dijo algo que le atinó. Y ese día se destapó un secreto que solo se sabía en una familia. Y eso casi hay un problema. Y una de las muchachas que estaba ahí salió corriendo y casi se le tira un carro allá por la Avenida Las Américas. Que entre todos salimos corriendo. Imagínense, o sea, donde está el Espíritu de Dios no hay confusión. Y todas estas cosas pasaban porque éramos niños en ese orden de ideas, ¿no? No la clase de niños que el Señor quiere que seamos, sino éramos infantiles, casi que parecía que jugábamos a la iglesia. Hebreos 5:12. Porque aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor a los Hebreos sigue tomando como ejemplo el crecimiento espiritual, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si usted a la edad que tiene solo se alimentara de leche? Y peor los que ya no soportamos la lactosa. Solo leche. Donde dice aquí el apóstol Pablo, ya no comiéramos ese alimento sólido. De hecho, las mamás tienen como por costumbre, después de que ya van destetando al niño, empezar a darle sus primeras papillitas. Le decían a los nietos, a las abuelas, a las mamás, que le dieran caldito de frijol para curarles el estómago, y eso sí que quedaba bien curado. Y empezar a preparar, era con el propósito de preparar, digamos, el cuerpo del niño para empezar a recibir alimento sólido, ¿no? Dice aquí el apóstol, ustedes siguen tomando leche. Pasémoslo en el ámbito espiritual. Miren, hay personas en la iglesia o en las iglesias que no están preparadas para recibir el alimento sólido de la palabra. Solo necesitan, pastor, ore por mí, pastor, haga esto, pastor, necesito esto, pastor. Y crean una dependencia tal de la iglesia, del pastor como tal, porque no tienen ya madurez, no han encontrado una madurez. Necesitan simplemente que les estén dando leche, leche y leche. Personas que no han dado el paso para empezar a dar el fruto que el Señor quiere que nosotros demos en nuestra vida. Solamente se quedan en un estado de infancia. Dice en el versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es el reino? El reino de Dios es justicia, paz, amor. Pero ¿saben qué dicen los predicadores del reino? Que el reino de Dios es dinero, abundancia, prosperidad. Y este tipo de enseñanzas lo que produce es un enanismo espiritual. Esas son las doctrinas que las personas quieren escuchar. Es el no preparar a una iglesia para que tenga la capacidad de ver realmente el evangelio como es, sino solamente aferrarse a las promesas. Y miren, mis hermanos, yo conozco una persona que sirvió en una iglesia durante muchos años. No voy a decir cuál iglesia, pero esta persona estaba
tan adoctrinada y aferrada a esa palabra de sanidad, que él no comprendía por qué Dios permitió que a su papá le hubiese dado un cáncer y su papá hubiera muerto. Él no comprendía eso porque él, durante todos los años que sirvió en esta iglesia, pues a él le enseñaron que Dios sana sí o sí, que el que esté enfermo es porque está en pecado, que la enfermedad es maldición y que los hijos de Dios no tienen por qué enfermarse ni por qué estar en pobreza y demás y todas estas cosas. Y él de repente se comportaba como una persona entre comillas madura, pero cuando el papá muere, y una vez yo hablaba con él y me dice: hermano, yo no volví a la iglesia. ¿Por qué? Porque a mi Dios me falló. ¿Y en qué le falló? En que mi papá murió de cáncer. Y Dios, yo había recibido la promesa de que la enfermedad no tocaría mi casa. Y esa persona se apartó totalmente de la fe. Porque este tipo de doctrinas crean un estado de infantilidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. No nos permiten crecer, no nos permiten entender realmente. Entonces sí necesitamos la doctrina. Dice la palabra que cuando el Señor estaba con sus discípulos y les exponía, les enseñaba lo que era el reino, y palabras tan duras como: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muchos de ellos decían: Señor, dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Pero esa era la realidad, ese era el evangelio, eso era lo que les iba a dar a ellos la madurez. Porque el evangelio tiene que hacernos ver la vida como es, la vida real. Un estado de infantilidad, como lo muestra 1 Corintios 2:6, es cuando tenemos falta de sabiduría. Y esa no es el niño que el Señor quiere que seamos nosotros. Amén. Estoy hablando de lo que no es el niño que el Señor quiere que seamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. La sabiduría sí es un sinónimo de madurez espiritual. La no sabiduría es infantilidad espiritual. Un cristiano debe ser maduro, debe tener conocimiento. Dice la palabra en Hebreos 6:1-3. Y por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mis hermanos, lo que él dice ahí, ¿cuáles son las enseñanzas elementales de Cristo? Son los fundamentos de nuestra fe. Son las doctrinas básicas, elementales, que Cristo murió y resucitó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Son las doctrinas del bautismo, son las doctrinas de la comunión, las doctrinas básicas. Dice ahí el autor de Hebreos, son cosas que ya debemos entender. No sigamos redundando sobre lo mismo, ya las debemos entender. Avancemos. Pero ¿sabe qué pasa en el cristiano inmaduro? Que pelea por asuntos que a veces son triviales. Discutimos por día. Generamos y creamos enemistades con las personas que comen algún alimento, que se abstienen de comerlo, por los que guardan cierto día, por los que no. Yo a veces leo ciertos comentarios. La parte de las que más me gusta son leer comentarios cuando suben algún video cristiano, y son unas discusiones que a veces me veo tentado, pero son unas discusiones donde entre iglesias y hermanos resultan tratándose de herejes, hijos del infierno, leña para arder, incircuncisos. O sea, sí,
Ya no son insultos, digamos, como los que usábamos antes, porque aún hasta en eso nos hemos modernizado, ¿no? Una hermana una vez me dijo: pastor, es que mi nieto, mi hijo, se metió con una filistea incircuncisa, una Dalila. Y yo, suena santo, pero no tenía nada de madurez lo que me estaba diciendo. Eso no es madurez. No es tampoco cambiar nuestra forma de hablar lo que dice, porque nosotros pensamos muchas veces: es que este man ya habla como cristiano, ¿no? Nos llenamos de ese tipo de palabras que nos hacen ver un poco más espirituales. Eso no es tan así. No pensemos que eso es lo que el Señor dice. Entonces, ¿cuál es la condición de niño que el Señor quiere que nosotros tengamos? Yo solo puedo ver a ciencia cierta en la palabra lo que sí evidencia la verdadera madurez espiritual, o sea, el nivel espiritual, el crecimiento espiritual en una persona. No es el conocimiento como tal, aunque es importante, ¿cierto? No es el tiempo, aunque gloria a Dios los que llevamos bastante tiempo. No son los 2 o 3 bautizos que te hayas hecho. No es que compartas la Santa Cena y no faltes a ninguna cada domingo. No es que hables griego, hebreo o arameo. No es eso. ¿Qué es? Acompáñenme a Gálatas capítulo 5. Y Primera de Corintios capítulo 13. Me quitaron Gálatas de la Biblia, acá está. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ténganlo ahí y ahora acompáñenme a 1 Corintios 13, el hermoso pasaje que habla sobre la preeminencia del amor. Miren lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y es en este contexto donde él dice: seamos niños en nuestra malicia, maduros en nuestra forma de pensar. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La descripción que está haciendo aquí el apóstol Pablo es de una persona piadosa, es decir, es una persona que hace obras de misericordia, es una persona que tiene conocimiento, sabiduría. Dice ahí: si entendiese todos los misterios, los oráculos, las doctrinas.
Si tuviéramos aquí, mejor dicho, la teología sistemática comprendida al 100%. Dice, si yo hablase lenguas, si tuviere dones, nada soy si no tengo ¿qué? Amor. Y paradójicamente nosotros hemos llegado a pensar que la persona que hace todo este tipo de cosas es una persona madura espiritualmente, ¿no? Que ha crecido, o sea, tiene un nivel espiritual. Hemos medido nuestra vida espiritual de esa manera. ¿Cuántos? Es que yo sirvo en la iglesia. Es que, pastor, yo soy maduro porque yo sirvo en la iglesia. Pastor, yo soy maduro porque yo no me pierdo ninguna de las enseñanzas de los miércoles, ni de los domingos, ni de todas las reuniones que se hacen en la iglesia. Yo soy maduro por eso. Yo soy maduro porque tengo cierto tipo de revelación, conocimiento, pastor. Mire, yo ya tengo cierto nivel y cierta estatura. Y lo hemos llegado a pensar. Pero eso no es ese no es la señal de nuestra madurez espiritual. Amén. No la es. Él dice, es el amor lo que finalmente define cómo estamos nosotros, cuánto hemos crecido. Porque la estatura de Cristo es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que la manifestación de ese amor fue a través de Cristo Jesús. Aunque el Señor vino a hablarnos de su palabra, ¿en qué fundamentó más el Señor su doctrina? ¿En el amor? En el amor. El Señor les explicó a todos, miren, ellos peleaban por los mandamientos, por las leyes, por las tradiciones, por las celebraciones, las ceremonias, todo ese tipo de cosas. Discutían, inclusive sus discípulos entre ellos decían, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor, el más grande en el reino? Y el Señor los llama, vengan para acá. ¿Ustedes qué están discutiendo ahí? Porque ellos también tenían esos problemas. ¿Quién es el que va a estar al lado de él? Un poco incitados por la mamá también, ¿no? Pero una actitud inmadura. Era una actitud inmadura. Para esas congregaciones que piensan que, digamos, el liderazgo o el círculo más cercano a los líderes o a los pastores son los que tienen mayor nivel de crecimiento o unción espiritual. Eso es una mentira. El Señor derribó esos paradigmas. Dijo, porque todo aquel que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño, tiene que ser una persona llena de amor, tiene que darse por el otro. Ese es el verdadero significado. Ahora, Pablo dice y define, nada de eso sirve para que nosotros podamos diagnosticar cuán grande o cuál es la estatura que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Yo no quiero que usted mire a la persona que está ahí al lado, sino que usted y yo nos miremos. ¿En qué estatura estamos? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué es lo que pasa con un niño? Mira, un niño tiene, bueno, ahora digo, no todos, pero la mayoría de los niños, usted puede pronto, se sienten ofendidos por algo e inmediatamente usted los llama y ellos vienen rápido, no tienen prejuicios, no guardan rencor, están dispuestos a recibir lo que usted le dé, porque ese es el regalo, como cantábamos ahora, la gracia que no merecemos, pero la reciben. En su mente aún no han desarrollado ciertas actitudes de comprensión, aunque se impulsan hacia actitudes de pecado, muchas veces la hacen en un estado de inconsciencia. Es diferente. Y esa malicia es la que Pablo dice, seamos niños en nuestra malicia. La malicia de un adulto siempre será diferente a la malicia de un niño. Muy diferente. Si un niño tiene envidia, pero ni siquiera procesa ese sentimiento que tiene. Quítele el juguete y déselo a otro y el niño va a reaccionar, pero no lo entiende. Un adulto tiene envidia, pero razona, obviamente. Tanto que la palabra dice, ustedes no tienen por qué arden de envidia. Porque ya hay un proceso diferente en nuestra maldad.
Es volver a ese estado de ver las cosas diferentes. Dice la palabra que la mejor forma de ese estado es en el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Y cuál es el amor que nosotros debemos practicar? Ese amor que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13 es un amor que es sufrido, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es una característica del amor que de verdad, si la llevamos, si la ejercemos, nos permite de verdad vernos como personas espirituales. ¿Qué produce ese amor? ¿Qué produce ese amor en la vida del creyente? Dice Gálatas el apóstol Pablo, un fruto. Entonces yo ya puedo decir, o ustedes pueden decir, ay, puede que él no conozca mucho de la palabra. Puede que hasta ni siquiera sabe leer, pero tiene un amor. Pero transmite una paz. Pero tiene una humildad, una paciencia, una templanza, un gozo, una mansedumbre, que todo esto hace parte de ese fruto que el Señor dice es el amor. Y ese sí es una verdadera señal de que estamos viviendo en una madurez espiritual. Amén. Esa es la verdadera espiritualidad que a nosotros nos define, de la cual el Señor dice, los frutos del Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Que los que no han nacido de Él, Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia de que yo he nacido del Espíritu? Nosotros tenemos que caminar en esto, mis hermanos. Esa es la realidad. De lo contrario, tal vez estamos en un enanismo espiritual. Y eso es un problema. Eso es un problema. Amén. Así que, mis hermanos, esta mañana el Señor está apuntando a que entendamos un estado el cual Dios quiere que nosotros vivamos. Que seamos niños, que experimentemos el amor de Cristo verdaderamente, que no tengamos tantos prejuicios, que no discutamos por tonterías. A veces en la iglesia suele que discutimos por cosas tontas, cosas que no son importantes, cosas que no son triviales, mis hermanos, que son triviales, que no significan mucho, y nos amarramos en eso. No, una iglesia madura, y le doy gracias a Dios por el tiempo en el que la iglesia está, porque estamos en un tiempo diferente a muchos de los tiempos que hemos vivido, porque uno que recepciona muchas veces las palabras de los hermanos, puedo decirles con toda honestidad y sinceridad que no veo murmuración, no siento que la iglesia esté pasando por esos tiempos que en otros momentos se vivía, de celos, de pleitos, de contiendas, que me dijo que por qué, porque eso lo hemos vivido, pero Dios nos ha ido llevando, nos ha ido permitiendo crecer, pero no nos podemos detener. Amén. Dios quiere que entremos a una etapa de experimentar amor los unos por los otros. Ese es un verdadero crecimiento espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren vivir ese fruto del Espíritu? Quiero invitarlos a que se pongan de pie. No sé si ustedes se enteraron esta semana de los hermanos
cristianos que fueron asesinados en Siria y que muchos fueron rescatados y por el ejército ruso para que no los asesinaran, pero fueron bastantes, fueron centenas de personas que fueron asesinadas y habían relatos donde hay un relato que escuché, un testimonio donde unos palestinos con unos fusiles hicieron arrodillar a una familia y les dijeron nieguen a Jesús y los dejamos vivir. Y uno de los niños de la familia le dijo a los papás, le dijeron no papá, le dijo no, solo les dijo va a ser un momento y vamos a estar en el reino. Y cuenta el testimonio que ellos valientemente decidieron más bien declarar a Cristo. Esas son situaciones que estamos viviendo en este momento, mis hermanos. Pero eso solamente lo podría experimentar una persona madura en la fe. Nosotros con nuestras niñadas salimos corriendo. Salimos corriendo literalmente. Porque ese estado al que el Señor quiere que lleguemos es porque debe haber tanto nivel de conciencia de lo eterno que estemos dispuestos a entender realmente el reino que el Señor nos ha prometido. Amén. Nosotros no podemos seguir comportándonos infantiles en ese sentido. Chévere que te puedas hacer como un niño o como una niña para que compartas con tus hijos y para que te rías, y eso no tiene nada que ver con lo otro. Amén. Seamos maduros en nuestra forma de pensar y niños en nuestra malicia. Padre, esta mañana recibimos tu palabra en nuestro corazón, Señor. Pero te pedimos, Señor, humildemente que nos des la fuerza, Señor, para amar, para dar ese fruto, Señor, para no perder nuestro tiempo, Señor, en cosas que no tienen provecho, en discusiones que no significarán nada para nuestra eternidad, Señor. Estoy seguro que cuando estemos delante de ti, Señor, tú no nos preguntarás a cada uno de nosotros cuántos idiomas antiguos hablamos. No nos preguntarás ni siquiera, Señor, cuántos versículos hemos memorizado, ni cuánto tiempo estuvimos en la iglesia, Señor. Nos preguntarás acerca del fruto, porque el buen árbol, dice tu palabra, se conoce por el buen fruto, Señor. Que nuestros frutos, Señor, en nuestra vida sean de justicia, que seamos justos, que seamos amorosos, que manifestemos, Señor, el gozo de nuestra salvación con alegría, que haya fe en nuestras palabras, en nuestra manera de vivir, que nuestra fe sea como la de un niño, que podamos creer, Señor. Que seamos personas humildes, que esa humildad sea nuestro mejor vestido, Señor. El que todos los días nos pongamos, Señor, antes de salir, vestidos, Señor. Que haya en nosotros mansedumbre, Señor, porque nos falta ser mansos. Ayúdanos, Señor, a ser mansos,
como tú lo fuiste, Señor. A llevar una vida, Señor, piadosa, con sabiduría, con entendimiento, Señor. Permítenos, Señor, seguir creciendo en nuestra fe, hasta que lleguemos, como dice tu palabra, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a vivir, Señor, y a experimentar, como dice tu palabra, ese amor sufrido, ese amor benigno, ese amor que no es interesado, que no busca lo suyo, que no se jacta, que no hace nada indebido, que se goza de la verdad, Señor, que no se irrita. Ese amor perfecto, Señor. Ayúdanos a experimentarlo, Padre, día a día en nuestras vidas, para vivir en esa plenitud, Señor, para vivir en esa estatura, Dios. Ayúdanos también, porque dice tu palabra, a ver al niño con amor, no solamente al niño de edad, Señor, sino al pequeño en la fe, porque dice tu palabra, Señor, que hay de aquel que haga caer a alguno de estos pequeñitos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser paciente con aquel que está empezando a caminar contigo, Señor. Que tengamos una actitud, Señor, amorosa, ayudándole, Señor, a crecer como instrumentos tuyos, Padre. Que nuestro testimonio, Señor Jesús, sea edificante también para los demás. Porque a veces fallamos, Señor. Porque a veces nos falta madurez. Y creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, Señor, olvidamos, Señor, al débil en la fe. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos a comportarnos día a día como esos hombres y mujeres, Señor, dignos de ser llamados cristianos. Te lo pedimos, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por esta mañana, por este tiempo, por esta hermosa palabra, Señor, que alimenta nuestros corazones. Toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la exaltación sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Esto es un autoexamen, ¿no? Esto es para mirarnos nosotros, cómo estamos en el Señor. Y yo empiezo por mí, obviamente. Yo me examino y digo, Señor, me estoy quedando en una estatura y me estoy quedando enano. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero avanzar. Yo quiero seguir dando fruto. Amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, queremos invitarlos para que el miércoles no se pierdan del estudio que estamos teniendo. Es hermoso. Hace parte del alimento que necesitamos también para crecer. Así que si usted no puede venir, conéctese. De pronto usted va en el transporte para la casa, pero si se conecta y se concentra, puede recibir este hermoso estudio. Los que de verdad pueden venir, los esperamos aquí. Es una gran bendición. Amén. Que Dios los bendiga. El 29 tenemos reunión de hombres y reunión de mujeres a las 5 de la tarde. Amén. A las 5 en punto. Que Dios me los bendiga. Que pasen un día lleno de gran bendición. Y no se olviden, practiquen la palabra. Amén. Dios los bendiga.